privilegio de compartirte la palabra y quisiera, vamos a estar visitando varios pasajes en la Escritura, pero quisiera hablarte sobre algo que creo que en la vida del cristiano debiese ser no sé cómo decirlo, pero es una forma de vida, lo que es acerca de la oración es que quiero hablarte. Muchas veces cuando oramos, nosotros se nota en nuestras palabras el conocimiento o el desconocimiento que tenemos sobre la palabra de Dios y cómo es nuestra manera de orar. Entonces, debemos concluir con algo. Los verdaderos cristianos oran. De ese modo es que se comunican o nos comunicamos con el Padre Celestial. Damos gracias, pedimos que su reino avance, que la iglesia crezca, que las dificultades propias que llegamos a tener en cada día. Entonces, es la manera en que Cristo dejó. Y la oración es la vida, o sea, la oración para la vida cristiana es como la respiración para la vida física, es vital, ¿sí? Entonces, partiendo sobre esto, la enseñanza bíblica sobre la oración es una verdad sorprendente en apariencia y muy paradójica. Ahora vamos a ahondar un poquito más. Por un lado, la Biblia contiene un sinnúmero de textos que nos motivan, nos impulsan y nos demandan que oremos. Les voy a leer varios, si gustan después se los puedo pasar, pero para que no, porque vamos a ir por un montón de textos. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice ahí, oren sin cesar. ¿Te das cuenta? O sea, sin cesar significa que no dejen nuestras palabras de ser, que sigamos orando, que lo hagamos de una manera continua. Si nos trasladamos al Salmo 55 en su versículo 17, dice, tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Otra vez habla sobre tener comunión con el Señor constantemente. Si nos vamos al Salmo 5, en su versículo 3, dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. De vuelta, con ansias oraré, perseveraré en ti. Y vamos a ver uno más. Salmo 34, en su versículo 15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. ¿Notas? La Biblia misma nos motiva, nos mueve a que nosotros debemos perseverar en la oración constantemente, de que sea nuestro método de comunicación con el Señor y que sea así, de todos los días, en todo el tiempo que podamos hacerlo. Entonces los cristianos deben orar, y de hecho los que son cristianos de veras oran. Ok, eso es por un lado, pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta que aquí hemos estado hablando sobre los atributos del Señor. Entonces, por un lado, ya te mencioné, la Escritura nos muestra que debemos orar, pero por otro, la Escritura también nos enseña, y yo tuve el privilegio de compartirte esto, sobre la omnisciencia del Señor, que quiere decir que Él lo sabe todo, ¿sí? Entonces, si Dios conoce todas las cosas, y utilizamos un versículo el miércoles anterior que está en Mateo 10:29, donde decía, no se venden dos pajarillos por una monedita y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. O sea, si Dios conoce hasta cuando un ave uno la encuentra tirada, dice uno, eso el Señor ya lo sabe. O sea, Dios sabe todo. Y escribí una frase yo que decía, lo que nosotros tenemos imperfecto o conocemos imperfecto, Dios lo conoce perfectamente. ¿Qué atributo más impresionante es la omnisciencia de Dios? Entonces, si sabemos que Dios es omnisciente, que sabe todas las cosas, resaltaría una pregunta para hacer. ¿Qué sentido tiene entonces que oremos si Él ya sabe todo? ¿Sí? Y otra palabra sería, ¿hace alguna diferencia que yo ore a Dios o no? Si Él ya sabe lo que voy a decir y va a ser su voluntad, entonces, ¿para qué orar? ¿No te has puesto a pensar eso? Dice uno, o sea, nada de lo que yo pueda hacer, entre comillas, va a lograr cambiar la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué orar? Entonces, algunos, para darle respuesta a este problema, resultan diciendo que la oración no hace en verdad ninguna diferencia, excepto en nosotros mismos. Y se dicen frases como, la oración no cambia la voluntad de Dios, te cambia a vos. Y eso es diferente, eso es para masticarlo un poquito, para irlo digiriendo. Vamos a seguir en esto. Entonces,
Vamos a poner un ejemplo para darnos a entender en esto. Al orar por una cosa, concentro mis pensamientos en ello y de ese modo mi actitud cambia y cosas ocurren. Vamos a usar un ejemplo sencillo. Vamos a poner ejemplo que yo estoy orando para que me vaya bien en mi trabajo, ¿sí? Entonces, eso produce, está diciendo, Señor, bendice mi trabajo, dale gracia a lo que hago, si yo vendo, que me compren. Siempre me echo yo la pregunta a aquellos que trabajan en una funeraria, ¿cómo debiese orar, verdad? Señor, ¿verdad? Hay algunos sabrá cómo resolverlo, ¿verdad? Un doctor, Señor, ¿verdad? Si es bombero, Señor, que haya trabajo, ¿verdad? Vamos a resumir la oración en eso. Entonces, vamos a decir que estamos pidiéndole al Señor porque nos bendiga en el trabajo, ¿sí? Entonces, literalmente lo primero que va a producir es un cambio de actitud en nosotros, va a reforzar mi determinación al respecto, me voy a volver más responsable y esforzado, y eso va a hacer que trabaje mejor. Es de ese modo, dicen ellos, de los que plantean esta teoría, que funcionó la oración como una suerte de muleta psicológica, ¿verdad? Estás orando por algo, entonces te vas a dedicar a ese algo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Cosas ocurren cuando el creyente ora, cosas relacionadas que son externas a él. Ciertamente, nuestro Dios es soberano, pero eso no elimina la responsabilidad que tiene el creyente de orar, ni hace de la oración una especie de placebo espiritual. Un placebo es lo que usualmente le suelen dar. Les voy a contar cómo yo lo entendí. Hace tiempo tuve la oportunidad de visitar un palacio de retiro, lo conocido un asilo, y había muchas personas mayores las cuales decían que les dolía de todo. Y literalmente les daban pastillas, pero eran tic-tacs. Entonces ellos comían el tic-tac y ya me siento mejor. Sí, o sea, no le estaban dando nada, pero aquí afectaba. Entonces eso es un placebo. Entonces la oración no es un placebo espiritual. La doctrina bíblica bien comprendida no nos mueve a menospreciar la oración, sino más bien a orar más intensamente. ¿Sí? Entonces, si traes la escritura, vamos a detenernos en el libro de Efesios capítulo 1. Y nos vamos a quedar ahí, vamos a darle una pasadita a eso para comprender juntos un poquito más acerca de la oración. Efesios 1, en el versículo 4, yo lo tengo acá en esta versión, que es la versión NBLA, dice así, porque Dios, esto es Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Esto nos enseña Dios por medio de este versículo. O sea, bueno, está hablando Pablo a los Efesios, pero es la revelación de Dios donde nos habla de que fuimos electos soberanamente, ¿sí? El Padre nos eligió. Si ustedes ven, por ejemplo, a los apóstoles, ustedes dicen, ¿qué base hay para esto? Te pongo una muy fácil de explicar. Cuando Él convocó a los apóstoles, a los que lo siguieron a Él, en un momento de oración le dice, Padre, los que me diste de mi mano, ninguno se fue, excepto el hijo de perdición. O sea, los que fueron electos para Él, ninguno se fue, excepto el que no era. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Entonces, Efesios 1, en su versículo 4, nos enseña de la elección soberana. En el versículo 5, ahí mismo, solo que ahora en el 5, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Fuimos predestinados. Creo que la palabra se explica sola. Vámonos al versículo 11, ahí mismo, Efesios 1, pero vámonos al 11, donde dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Acá nos declara que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok, la enseñanza de Pablo con respecto a la soberanía es clara y contundente en este pasaje. Sin embargo, eso no afectó negativamente su vida de oración, como vemos en la siguiente sección de la carta, allí mismo en Efesios 1, pero vámonos a leer el 15 y 16. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis
oraciones. ¿Notás vos que Pablo no razonaba de esta forma? O sea, esto no es lo que hacía Pablo. Pablo no hizo esto, pero vamos a decir como que lo hubiese hecho. Dice, ya que Dios los escogió soberanamente para derramar un sinnúmero de bendiciones sobre vosotros, ¿qué caso tiene que yo ore? Él los va a bendecir con son mis oraciones, porque así fue decretado desde antes de la fundación del mundo. Ese no era el raciocinio de Pablo. Muchos razonamos así. ¿Qué sentido tiene orar si Dios va a hacer su voluntad? Pero eso no es conocer la Escritura de manera correcta. ¿Qué es lo que dice Pablo? Entendamos su razón en esto que estamos leyendo en Efesios. Dice, Dios los escogió para bendecirles y amparados en esa realidad, yo oro por vosotros. La doctrina bíblica de la soberanía de Dios nunca debe ser un incentivo para dejar de orar, sino más bien para hacerlo. Después de todo, ¿qué caso tiene orarle a un Dios que no gobierna todas las cosas? ¿Cómo podría ese Dios responder a nuestro clamor si existiesen muchas circunstancias que están fuera de su control o las que Él ha decidido no controlar? Entonces, entendiendo esto, que Dios nos llama a orar, que nuestras oraciones suman y aportan porque oramos conforme a su voluntad, nosotros debiésemos entender otra cosa y resaltaría una pregunta muy importante. Entonces, ya que la Biblia dice que oremos, ¿cómo debemos orar? ¿Verdad? Y ya que me hicieron esa pregunta que está muy buena, se las voy a responder. Lucas 11:1, allí nos encontramos con ese hecho, y ese hecho es tenaz con esto. Lucas 11:1 dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Nota la pregunta categórica. Al fin los muchachos preguntan algo bueno, ¿verdad? No hay preguntas malas, solo que a veces hay cada pregunta que, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es categórica porque yo no sé, pero imagínate a vos andando con Jesús, viendo los milagros que Él hacía. Y si lees los evangelios, en algún momento dice que todas las cosas que Jesús hizo no pudieron ser escritas, así que conocemos ciertas. Otras cosas que Él hizo no sabemos. Pero habiendo visto multiplicación de panes y peces, ellos la miraban de cerca. Habiendo visto cómo le dio vista a un ciego, cómo sanó leprosos, cómo liberó endemoniados, qué sé yo, todo lo que hizo el Señor, la sabiduría que Él derrochaba cada vez que hablaba, los muchachos no dijeron, Señor, enséñanos a multiplicar los panes y los peces, o enséñanos a echar fuera demonios, o enséñanos a hacer señales. Ellos vieron algo y entendieron algo, que espero yo, en el nombre de Jesús, en esta noche podamos entender. ¿Cómo orar? ¿Cómo oramos? Entonces, yo estoy convencido de que la razón por la que preguntaron esas son dos. Son dos razones. En primer lugar, porque no sabían. Y en segundo lugar, porque vieron que Jesús sí sabía cómo hacerlo. Lo observaron, lo vieron irse solo, sin hacer nunca una exhibición ostentosa de su piedad. Se dieron cuenta de que Jesús no era nada parecido a los fariseos que exhibían su espiritualidad ante todos, orando en cada oportunidad como un despliegue de piedad porque estaban tratando de obtener la aprobación de los hombres. O sea, si ustedes leen los fariseos cuando Jesús le dice, ay de ustedes fariseos, y cuando Jesús le da duro a los fariseos, resalta cualidades de ellos, que era gente que le gustaba orar pero en las plazas para ser vistos. Aquella gente que ora hasta que cambia la voz cuando ora, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús te invocamos esta noche, aleluya. Y no sé de dónde sacaron, pero gente que hace eso hasta sacaron amén y amén. Dos. ¿Por qué? Pero gente que busca esas muletillas a la hora de hablar, ¿no? Entonces los apóstoles, los muchachos, ven que Jesús no hacía esas cosas. Entonces, los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñara una oración. Les pidieron que les enseñara a orar. Y hay una diferencia significante entre esto. Porque si Jesús les hubiera enseñado una oración, entonces valdría la pena recitarla o rezarla o repetirla como la hacen algunos. Que están, cuando Jesús abre la boca y les dice, ok, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás, y sigue, ¿no? Bueno,
Jesús no dijo, repitan esta oración. Esta oración no es como una muletilla o no sé, una suerte de escapulario que sirve con algo. No les enseñó eso. Les enseñó a orar. Y el Padre Nuestro, que es lo que se conoce popularmente, vendría siendo como el esqueleto de lo que una oración debe llevar. Entonces, su oración fue un patrón cuando dice, Jesús procedió a su oración diciendo, orad pues de esta manera, ¿verdad? Que es cuando empieza en el versículo 9. Orad pues de esta manera. Que esto literalmente significa, orad de esta manera. O sea, vamos a entender esto de esta forma. Su oración fue un patrón general para toda oración. Y aunque no fue recitada, sus principios son evidentes en todas las oraciones del Nuevo Testamento. La oración modelo que Cristo nos enseña a pedirle a Dios son 6 cosas. Te las voy a mencionar. Número 1, que su nombre sea honrado, ¿no? Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Que santifiquemos el nombre del Señor. Número 2, que Él traiga su reino a la tierra. Número 3, que Él haga su voluntad. Número 4, que Él provea para nuestras necesidades, danos el pan nuestro. Número 5, que perdone nuestros pecados. Y número 6, que nos proteja de la tentación. Ok, cada uno contribuye al fin último de toda oración, que es dar gloria a Dios. Los 3 primeros, o sea, que su nombre sea honrado, que Él traiga su reino a la tierra y que se haga su voluntad, son los medios por los cuales se logran los otros 3. Como Dios provee nuestro pan de cada día, cuando Dios perdona nuestros pecados y nos protege cuando somos tentados, Él es exaltado en su nombre, reino y voluntad. Entonces, entendiendo que Dios nos muestra lo que debemos orar y cómo debemos hacerlo, necesitamos orar correctamente. Y hemos nosotros, y te lo digo yo, si vos traes algún trasfondo equivocado de una teología mal enseñada, que lamentablemente es la más popular hoy en día, haciendo una suerte de estudio, se identifica un movimiento que se ha dilucidado en el medio del cuerpo de Cristo, que se conoce en inglés como the word of faith, el movimiento de palabra de fe, que es, dígalo. Por ejemplo, equivocaciones que por haberlas aprendido y nunca corregido, las traemos acá. Supongamos que yo te digo, hermano, ore con fe. Vamos a poner ejemplo que vos querés un auto. ¿Sí? Necesitas un auto y yo te digo, hermano, ore con fe. Padre, te pido este auto en el nombre de Jesús. No, hermano, póngale más fe. Padre, te pido este auto en el nombre de Jesús. Hermano, más fe. Padre, te pido. No, eso se llama gritar. Eso no es fe. Pero por alguna razón creemos que tiene fe el hermano que más grita. Oh, Señor, clamamos. Eso no precisa. O sea, Dios no está sordo. Para empezar. Entonces, debemos entender que este movimiento palabra de fe, ahora vamos a buscar y se van a dar cuenta cómo muchos de nosotros equivocadamente usamos palabras de estas. Se le llama palabra de fe a un movimiento doctrinal falso que surgió en el cristianismo a mediados del siglo pasado y que enfatiza el poder sobrenatural de las palabras. En mi boca hay un milagro. Ahí estamos todos, ¿no? Este movimiento tuerce la palabra de Dios y aunque aparenta ser bíblico, enseña mentira, porque te dice que vos tenés poder en tu boca haciéndote similar a Dios. Y si algo estamos claros, es que el único que tiene poder para crear con su boca, ¿quién es? Es el Señor y nosotros no. Está claro en eso, ¿verdad? El único que crea con su voz es Él. Vos y yo no. Entonces, ha logrado infiltrarse este movimiento en muchísimas iglesias y como consecuencia miles de cristianos hoy lo creen y fundamentan su vida sobre enseñanzas creyendo equivocadamente que sus doctrinas son bíblicas y utilizan palabras como estas. Yo sé que cuando te las diga estoy seguro que en algún momento las dijiste vos. Lo declaro hecho. Otra frase que utiliza es declaro que así será. Declaro que son bendecidos. O por ejemplo, cuando el doctor entrega un parte médico negativo o malas noticias, escuchamos decir a alguien que dice, no lo recibo. Yo me declaro que soy sano. ¿Pero quién sos vos para declararte sano? Decretamos, hablamos, profetizo palabras de fe. Entonces,
solo evidencia una teología equivocada. ¿Por qué razón? Porque date cuenta que cuando Jesús oró, que es el nuestro modelo a seguir, no es lo que yo opino, es lo que Él nos enseñó. Cuando Jesús ve Jerusalén, si vos estás en el monte de los olivos, geográficamente hablando, es obviamente un monte, es una parte alta donde Jesús se para y le dice a los apóstoles, por supuesto que lo estoy parafraseando, muchachos, cuando yo llegue a Jerusalén, que es literalmente bajamos y subimos para entrar, allá me van a azotar, me van a esto, me van a lastimar y me van a matar. Jesús sabía lo que venía y obviamente eso causa pena, dolor, como que te digan, vos te vamos a quitar una muela y tienes que ir al dentista, sabemos que te angustias, no se compara con lo que Cristo Jesús iba a sufrir allí. Entonces cuando Jesús llega a ese lugar, se aparta con los muchachos, le dicen, acompáñenme a orar porque mi alma está complicada. Estoy parafraseando, obviamente. Y Jesús se postra y le dice, Señor, si puedes pasar de mí esta copa. Pero ¿cómo concluye él? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? ¿Qué significaba esa expresión que pase de mí esta copa? Sé que voy a sufrir, sé que va a estar duro y quisiera que no pase eso. ¿Cuántas veces nuestro corazón ha hecho eso? Señor, yo quisiera que eso no pase. Pero sucedió la voluntad de Dios. O sea, somos a veces nosotros en nuestra ignorancia, busqué una palabra más rebuscada, pero no la encontré. Somos berrinchudos. Esperamos que cada vez que oramos recibamos un sí. Y si Dios te dice que no, ¿me explico? Y actuamos. No lo decimos tal vez, pero estoy peleando con Dios. Oh, mira vos, y el Señor tiembla. Es complicada nuestra manera. ¿Por qué? Si el mismo Jesucristo al orar pasa de mí esta copa y recibió un no, que fue la voluntad de Dios, y obediente fue a la voluntad y se entregó por vos y por mí, lo hizo. ¿Por qué nosotros esperamos que cada una de nuestras oraciones reciba un sí? Esperamos los sís por una razón sencilla, porque nos enseñaron que en nuestra boca hay poder. Sería muy diferente que cada vez que oremos nos acerquemos pidiendo la voluntad de Dios, porque eso daría a nuestro espíritu el testimonio de que su voluntad, sea sí, sea no, estamos descansando que es lo mejor para nuestras vidas. No sé si me siguen hasta acá. ¿Qué puede ser mejor que estar dentro de la voluntad del Señor? Entonces nosotros no decretamos, no declaramos, no hablamos palabras rebuscadas, no usamos. Nosotros oramos pidiendo la voluntad de Dios y descansamos en la voluntad de Dios. Muchas veces vamos a orar que alguna persona reciba sanidad y vamos a ver en la benevolencia de Dios que en un proceso médico puede ser se recupere o no. No por eso vamos a dejar de orar, ¿sí? ¿Saben quién se pelea y ya no ora por enfermos? Aquel que creía que tenía poder para sanarlos. ¿Sí? Si cuando vos orás, la persona se sana, no por vos, sino por Dios, pues cuando no se sana tampoco es tu problema. ¿Por qué dejarlo de hacer? ¿Sí? Entonces debemos tener claro que al momento nosotros de utilizar palabras al orar, no estemos, como dijo un amigo, dime cuánto declaras y te diré cuánta teología correcta careces. ¿Sí? No es utilizar palabras rebuscadas, no es utilizar palabras. Yo escuché hace tiempo en una canción, ¿cómo es? No recibimos un no por respuesta, Señor, y cositas por el estilo. Equivocados, perdidos, más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Necesitamos nosotros ser suficientemente sabios en el Señor, conociendo la Escritura, cómo debemos orar y cómo debemos acercarnos a Él para que en nuestros momentos de oración, por supuesto, puedes pedir tu necesidad. Decirle, Señor, yo quisiera en el nombre que pase y abrís tu corazón. Claro que sí. Pero una vez habiendo abierto tu corazón, vuelves y Señor, descanso en tu voluntad. Y si la voluntad del Señor es lo que tus ojos anhelaban ver, gloria al Señor. Y si no es lo que anhelaban ver, sucedió lo que mi Señor planeó. Y lo que mi Señor planeó es mejor que cualquier cosa que nosotros podamos creer que es bueno. La voluntad de Dios es mucho mejor que lo que vos podrás creer que es bueno para vos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, debemos ser claros, cuidémonos
Y este es un consejo así a manera de paréntesis para terminar. Yo sé que muchos de nosotros, en nuestro afán por buscar conocer un poquito más del Señor, solemos tener una suerte de disciplina, no sé si decir correcta o equivocada, pero una disciplina que es, yo estoy viendo prédicas constantemente y pones una prédica por YouTube, por ejemplo, o qué sé yo cómo las mires, y tenés determinados predicadores que ves, algunos te gustan más, algunos te gustan menos, cuídate lo que ves. Porque aunque parezca inocente, no todos, y de pronto no puede ser con intenciones negativas, pero a la larga te extravían del camino. No estar escuchando eso te puede desviar porque no sabes si la teología que este hombre enseña te va a llevar al lugar correcto. Entonces conviene que nosotros, en lugar de estar, o sea, puedes ver prédica, no te está prohibido, solo es un consejo. Vea la escritura mejor. Pasa tiempo ahí, indaga allí y el Señor irá abriendo tu intelecto en su misericordia para que aprendas cómo acercarte confiadamente al trono de la gracia para que allí obtengas la voluntad del Señor. ¿Sí? Ok, oramos al Señor.